Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Como hemos tenido una semana sin la clase, la semana pasada, podemos leer en el capítulo 2 de Jueces para refrescar donde nos habíamos quedado, capítulo 2 y versículo 13. Dice así: dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que, al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino del Señor, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Este pasaje que acabo de leer podría servir un poco de resumen de lo que es todo el libro de los jueces. Veíamos la última clase, entonces, la fuerza que la idolatría ejerce sobre el corazón humano, incluso también sobre el pueblo de Israel. Veíamos que esa idolatría se concretaba en estas divinidades cananeas, en estos ídolos que eran Baal y Astarot. Baal, el ídolo masculino; Astarot, el ídolo femenino, o Asera, como en otras partes de la Biblia se le denomina. Y como consecuencia de ese pecado de idolatría, pues entonces acontece la reacción de Dios, la ira de Dios entonces en contra de Israel, hasta el punto de que vemos que sucede lo contrario de lo que pasaba antes. Si cuando la etapa de Josué Dios entregaba en manos de Israel a sus enemigos, ahora lo que va a ocurrir es que Dios va a entregar a Israel en manos de sus enemigos. Entonces ahí es donde están las palabras en el versículo 14: los entregó y los vendió. Son dos términos recurrentes que aparecen una y otra vez. Los entregó en manos de tal nación, de tal rey; los vendió en manos de, y también de otra nación pagana o de otro rey. En ese sentido, esas dos expresiones, los entregó y los vendió, son luego dos frases que el apóstol Pablo va a tomar y las va a emplear para describir en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, para describir la condición en la que no ya Israel, sino el género humano en general ha quedado como consecuencia precisamente de esa idolatría. En Romanos 1, en el versículo 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y entonces estamos viendo
cómo por causa de la idolatría, y ya no solamente la idolatría consiste en la adoración de imágenes o de estatuas, sino en seguir uno sus propios impulsos y sus propios deseos y sus propias imaginaciones, aunque esas no se materialicen en cosas que se pueden ver y palpar. Y luego la frase los vendió también aparece en el capítulo 7 de esta carta a los romanos, en el versículo 14, donde dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que vendido al pecado significa que el amo, que es el pecado, se ha hecho dueño de nosotros, y nosotros, lógicamente, somos sus esclavos. Esta secuencia que vemos en el libro de los Jueces la tenemos en el manual resumida en la página 58, ahí arriba tenéis la secuencia de pecado, opresión, clamor y liberación en Jueces. Hay ahí cada vez la caída de Israel en pecado, cómo acontece como consecuencia una opresión que viene como voluntad de Dios a causa de ese pecado, como castigo. Esa opresión genera un clamor en el pueblo de Israel, y a consecuencia de ese clamor entonces Dios es movido a misericordia, y es cuando levanta un libertador. Si volvemos otra vez a nuestro capítulo 2 de Jueces, pues ahí vemos otro término, como dice el versículo 16: el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. La palabra levantar, suscitar, es algo que una y otra vez vamos a ver también en estos capítulos, cuando vayan apareciendo estos personajes que son los jueces, que, como dijimos, no son tanto jueces en el sentido estricto de la palabra como nosotros la entendemos ahora, de decir uno que se sienta en un tribunal y que emite sentencias, nada más, sino que son dirigentes que conducen a la nación, especialmente en términos militares, para enfrentarse a los enemigos. Entonces levantó jueces que los librasen, y la palabra librar o libertador aparece en este libro de Jueces nada más y nada menos que 20 veces. Es una palabra que es similar, semejante a salvar. Librar, salvar, esa es la idea entonces que está detrás de toda esta actuación de estos jueces. Lo que pasa es que la salvación o la liberación que estos hombres traen, o en el caso de Débora, una mujer, es una liberación estrictamente militar, no va más allá, es decir, no viene a suplir la verdadera necesidad que Israel, y no solamente Israel, sino que todo el género humano tiene, de una auténtica salvación que va más allá de lo civil o de lo militar, porque uno puede ser libre de enemigos externos, puede ser libre civilmente y sin embargo ser esclavo en el interior, ser esclavo de sus pasiones, de sus deseos, ser esclavo del pecado. Y esa clase de salvación evidentemente no la puede efectuar ni Gedeón, ni Jefté, ni Sansón, ni nadie, ni ningún ser humano. Esa clase de salvación solamente la puede efectuar aquel para quien está reservada que lo efectuara, pero eso está todavía por venir, pero esa es la verdadera liberación. Aquí en el versículo 20 se dice: la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y ya vimos cuando terminó el libro de Josué que Josué dejó la tarea incompleta. La completó en un sentido, la completó
porque, digamos, en el término de su vida, él hizo lo que tenía que hacer, pero su vida se terminó, evidentemente. Entonces no dio tiempo a aquella generación a efectuar todas las conquistas territoriales que eran muy grandes, muy amplias, que Dios tenía en mente. Entonces, en ese sentido, la tarea de Josué y de su generación quedó incompleta. Y ahí es donde la siguiente generación, que es con la que estamos ahora, tenía que haber efectuado esa tarea. Que Josué dejara incompleto eso sirvió para que Dios probara a la siguiente generación. Sometemos a prueba algo para comprobar cuál es su calidad. Por ejemplo, todo aquel que está estudiando tiene que someterse a un examen o a exámenes. Ya sea que estés estudiando una carrera o ya sea que estés estudiando para sacarte el carnet de conducir, tienes que someterte a un examen, a uno por lo menos. Porque la prueba, que es el examen, es lo que determina, lo que comprueba si efectivamente sabes o no sabes. No hay otra manera de comprobarlo. Entonces, en ese sentido, Dios deja todo ese territorio, Dios permite que Josué no lo conquiste enteramente para que esta generación que viene a continuación sean probados a ver si efectivamente ellos tienen el mismo deseo, el mismo celo por Dios y por conquistar ese territorio que tuvo la generación anterior. La prueba es el método, no solamente humano, que se emplea para comprobar la calidad de algo o de alguien, sino que la prueba es el método que Dios emplea para también comprobar la calidad que hay en una persona. Dios probó a Abraham. Esa es la palabra que aparece en Génesis 22, cuando le pide que le entregue a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, Isaac es el hijo de la bendición, Isaac es el hijo que Dios le había dicho que iba a tener contra todo pronóstico y ahora se lo pide. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque Dios está probando a Abraham, a ver si Abraham verdaderamente es lo suficientemente obediente, a ver si su fe llega hasta las últimas consecuencias, incluso para entregarle su hijo a Dios. Cuando Israel sale de Egipto, y entra en el desierto, dice que Dios probó allí con el agua amarga que encontraron. Entonces, esa falta de agua y enseguida encontrar el agua amarga sirvió para probar a Israel, que por cierto salió suspenso, porque allí empezaron las críticas y las quejas y las murmuraciones y la amargura, etc. Es, como dice el Salmo 11 y versículo 5, que Dios prueba al justo. Al justo lo prueba, precisamente para comprobar la calidad de su rectitud y la calidad de su justicia. En esta prueba de esta generación salieron suspensos, salieron reprobados, porque, como dice el capítulo 3 y versículo 4, fueron para probar con ellas a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Así que aquí vemos cómo en vez de arrojarlos, en vez de exterminarlos, como hicieron los de la generación anterior,
ellos van a vivir, van a morar entre ellos, y no solamente van a morar y van a hacer, pues no sé, acuerdos comerciales o acuerdos militares o de lo que sea, sino que van a hacer el acuerdo más íntimo que pueda haber entre seres humanos. Y el acuerdo más íntimo que puede haber es el matrimonio. Es la unión más estrecha que se pueda dar. Todas las demás uniones son, por así decirlo, consecuencias, ramas de esa raíz esencial que es el matrimonio. Porque en el matrimonio se está compartiendo todo y nada se está dejando a un lado o escondiendo de la persona con la que estás casado, con la que estás casada. Y esto es lo que ellos hicieron. No simplemente se conforman con hacer cualquier acuerdo o pacto o apaño, sino que entran directamente en esta unión. Y al entrar en esta unión, pues entonces esa va a ser la puerta que les va a llevar finalmente a la apostasía. Porque como ya dijimos algunas veces, en la unión matrimonial de una parte creyente con una parte incrédula, no es el creyente el que mejora a la parte incrédula, sino que es la parte incrédula la que suele mejorar a la parte creyente. De la misma manera que si juntamos manzanas sanas y manzanas podridas, las manzanas sanas no sanean a las podridas, sino que son las podridas las que pudren a las sanas. En ese sentido hay una anécdota que yo hace muchos años leí de una muchacha que era miembro de una iglesia y entonces fue a ver al pastor de la iglesia y entonces iba acompañada de un joven y le dijo la muchacha al pastor: pastor, este es el hombre con el que me quiero casar. Y el pastor le preguntó: ¿es cristiano? Y dijo ella: no, pero yo voy a hacer que lo sea. Y entonces el pastor le dijo: antes de tomar la decisión final vas a hacer una cosa. Le dijo a la muchacha: súbete a esa mesa. Y la muchacha se subió. Y al hombre le dijo: tú quédate abajo, en el suelo. Y a continuación le dijo: ahora daros la mano. Y le dijo a la chica: tú tira de él. Y al chico le dijo: tú tira de ella. Al cabo de pocos instantes, ella estaba en el suelo. Porque claro, es más fácil desde el suelo tirar a alguien que no desde arriba hacer que subiera a la persona al nivel alto. Y cuando ya la chica estaba en el suelo, le dijo el pastor: esto es lo que va a pasar si os casáis. Tú no vas a poder elevarlo a tu nivel, sino que él va a ser el que te va a bajar al suyo. Y efectivamente esto es lo que ya estaba avisado desde muchos siglos antes por Dios, entonces, en cuanto a este tipo de uniones, en cuanto a este tipo de matrimonios mixtos. Toda esta secuencia que tenemos aquí resumida en esta tabla que veis ahí en la página 58 de pecado, opresión, clamor y liberación, nos enseña varias lecciones muy importantes. En primer lugar, nos enseña la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que, a pesar de que su pueblo está tocando fondo, está en lo más bajo, ese control de Dios, ese dominio de Dios sobre todas las cosas no se ve mermado. O sea, aunque su pueblo sí está bajo el dominio, bajo el yugo de naciones extranjeras, eso no quiere decir que el poder de Dios haya quedado reducido porque Israel está mal, Dios está mal. No. De hecho, la prueba de todo eso es que es el mismo Dios el que está suscitando que todas estas naciones subyuguen, sometan a Israel. No son esas naciones por sí mismas o solas las que lo hacen, sino que es Dios quien está detrás levantándolas para que
realicen eso. Luego entonces, esa soberanía de Dios está intacta, tal como estuvo siempre, sigue estando ahora. No importa que su pueblo esté en lo más bajo y en lo más vil que se pueda pensar. Otra lección que se desprende de todo este ciclo de fracasos que hay aquí es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios que soporta, sobrelleva una y otra vez las continuas caídas de su pueblo. No a la primera de cambio coge y dice los quito de en medio, esto es un pueblo imposible, sino que está aguantando y sobrellevando en su paciencia todas esas rebeliones y todas esas apostasías. Otra lección que se desprende de todo este ciclo es la justicia de Dios, que no deja impune el pecado. No mira para otro lado, no lo pasa por alto, sino que con justicia entonces somete a su pueblo a un severo castigo, del cual él ya había avisado que eso es lo que hoy iba a ocurrir. Otra lección muy importante es la misericordia de Dios, que se conmueve, sus entrañas se conmueven ante el peso de agobio, de sufrimiento y de opresión que su pueblo está experimentando. No es ajeno, no es indiferente, no es una piedra insensible, inerte, no es un pedazo de mármol frío y duro, sino que cada vez que su pueblo clama y gime, Dios provee la solución y suscita entonces un libertador. Otra lección que podemos sacar de todo este ciclo de caídas y de fracasos es que el arrepentimiento, que solamente está basado en que Dios nos saque del apuro en el que estamos, no es un verdadero arrepentimiento. Porque en el momento que suceda que Dios nos saque del apuro, vamos a volver otra vez a las mismas, ya que ya no estamos en el apuro. El arrepentimiento, que se basa solamente en que Dios nos libere de las duras condiciones en las que nosotros mismos nos hemos metido por nuestra rebelión, eso no es un verdadero arrepentimiento. Porque cuando ya no se den esas condiciones duras, la tendencia del corazón va a ser decir, ahora ya estoy otra vez libre, ya estoy otra vez bien y por lo tanto puedo empezar otra vez a permitirme el lujo de hacer lo que estaba haciendo antes. Una de las cosas que vemos en este libro de Jueces es que cada vez que moría el dirigente que Dios había levantado, al morir ese dirigente, ellos volvían otra vez a la caída. Por ejemplo, 3:11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y a continuación, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así que muere Otoniel y poco después ya están enzarzados otra vez con la idolatría. Capítulo 4 y versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, en tanto en cuanto está ahí la persona importante, la persona fuerte, la persona de referencia, bueno, pues entonces nos mantenemos derechos, nos mantenemos rectos. En el momento que esa persona desaparece de la escena, se acabó la rectitud, se acabó el andar bien
y otra vez se vuelve a las andadas, se vuelve otra vez a la idolatría. Es decir, el arrepentimiento que es producto de la supervisión de otro no es un verdadero arrepentimiento. Porque en el momento que ese otro ya no te esté mirando, ya no te esté vigilando, ya no te esté cuidando o pendiente de ti, cuando falte esa persona, vas a volver otra vez a caer. En ese sentido, esto es como el caso de esta gente, es como lo que ocurre en algunas carreteras, en algunos tramos de carretera, que hay, al lado de la carretera hay una ladera. Y entonces, ante el peligro de desprendimientos de la ladera y que pueda acontecer un desastre, un accidente, pues entonces lo que se ha hecho es poner unas mallas metálicas que sujetan la ladera, sujetan las rocas, las piedras. Y eso es lo que da seguridad para que los coches puedan circular sin temor a que pueda haber ningún desprendimiento. Quita la malla y automáticamente esas rocas pueden fácilmente venirse abajo. Quita al dirigente que está sujetando la situación y otra vez vuelve de nuevo la tendencia al pecado, vuelve la tendencia a la idolatría. Otra lección, la idolatría es algo que está arraigado en el corazón humano. En el corazón humano. No solamente de Israel o de los pueblos cananeos, de la gente que vivió hace 3.000 o 3.500 años. No. Entonces, ahora y siempre, la idolatría está arraigada ahí. Otra lección es que las duras lecciones que ha aprendido una generación, la generación que viene a continuación no aprende de ellas. En vez de decir, vamos a ser inteligentes, vamos a ser sabios y vamos a tomar nota de los fracasos de nuestros padres y no vamos a hacer lo mismo que ellos, dado que les pasó lo que les pasó. Pues no. La nueva generación que se levanta se olvida totalmente de lo que les pasó a sus padres y van a tropezar en la misma piedra que ellos tropezaron. Y otra gran lección es que las victorias a medias abren la puerta para la derrota. Victorias a medias fueron las que vimos allí en el capítulo 1, de una tribu tras otra, conformándose con decir, bueno, ya hemos hecho bastante, hemos hecho suficiente. Los de Josué y esos eran muy radicales, muy extremistas y llevaban las cosas, pero nosotros tenemos otras ideas. Al final esas victorias a medias salen muy caras. Porque la disyuntiva en la que Dios les puso fue o vosotros o ellos. Y la nueva mentalidad que aquí surge es nosotros y ellos. Dios había dicho o vosotros o ellos. Y estos dicen nosotros y ellos. Es la sabiduría humana pensando que esas ideas son mejores que las que Dios tenía, para luego comprobar entonces que en realidad son un fracaso total.
Y así es como vamos a empezar entonces ahora viendo a los distintos personajes que Dios levantó para sacar a Israel cada vez del atolladero en el que ellos mismos se habían metido. Si vamos a la página 59 del manual, tenemos ahí una tabla donde aparecen los jueces de Israel. Fueron 12, aunque en realidad hay 13 personajes en estos capítulos. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16 hay 13 personajes. Lo que pasa es que uno de ellos no es un libertador ni mucho menos. Fue Abimelech, el hijo de Gedeón, que ese hombre no solamente no trajo liberación, sino que lo que trajo fueron problemas. Pero bueno, quitando a ese, entonces, estrictamente hablando, son 12 los dirigentes que tenemos aquí. Ahí tenéis los nombres en la columna de la izquierda, el tiempo en el cargo de los que sabemos, de los que la Biblia dice que estuvieron tanto tiempo en el cargo. Luego, los adversarios que Dios levantó para someter, subyugar al pueblo de Israel, son, como veis, son variados. Hay algunos que se repiten, como son los filisteos, pero hay otros también, Moab, Madián, Amón, etc. La duración de la opresión, en algunos casos que tenemos el dato, en otros no se sabe. Y luego el período de paz, que también en algunos casos no se sabe, pero en otros sí que se conoce. Si os fijáis, hay un contraste entre la duración de opresión y la duración del período de paz. Siempre el período de opresión es más corto, incluso mucho más corto que el período de paz. Y aquí tenemos entonces la generosidad de Dios, la benevolencia de Dios, por así decirlo, que su misericordia supera a su ira, porque si su ira superara su misericordia, entonces las cifras estarían cambiadas, ¿no? Pero vemos aquí que si el primero, por ejemplo, la duración de la opresión es 8 años, el periodo de paz dura 40 años. Y si el segundo, el periodo de opresión, son 18 años, el periodo de paz son 80 años. Es decir, hay un contraste muy grande entre lo uno y lo otro. Y luego, si vamos a la página 61, al mapa de la página 61, ahí tenemos algunas estrellas de colores de 5 de los principales jueces. Quiero decir que el cuarto que tenéis ahí en la lista pone Ehud, ¿verdad? El cuarto, en el mapa hay un recuadro donde vienen los nombres de los jueces, ¿los veis? ¿Tenéis Ehud, el cuarto? Ahod, vale. Entonces está corregido. Es que en mi manual, pero se ve que ya lo corregí, saqué las copias correctamente. Muy bien, pues ahí tenemos entonces los sitios destacados donde actuaron estos jueces de Israel, estos 5. Tenéis a Débora, la primera, con las estrellas en color rosa. Ella, la batalla en la que se va a enfrentar con Barak al ejército cananeo, veis que está en el norte de Israel, ¿verdad? Era ahí donde estaba la zona, aunque si os fijáis, bajáis para abajo, hay una estrella rosa debajo de la población de Betel. Está el Mar Muerto, abajo al todo, ¿verdad? Un poquito a la izquierda, arriba a la izquierda del Mar Muerto, tenemos ahí Ramá y Betel. ¿Veis las poblaciones? Y entre medias hay una estrella de color rosa, porque ese es el lugar donde estaba el sitio en el que Débora ejercía como juez de Israel, juez en el sentido estricto de la palabra, porque la gente venía a traerle sus litigios, sus altercados, sus
problemas. Entonces ahí es donde ella estaba ejerciendo. Pero finalmente la escena de la famosa batalla entonces va a tener lugar allí arriba, donde está el monte Tabor y donde está el río Cisón y demás. Luego tenemos a Gedeón, que son las estrellas en color violeta, que las tenemos allí a uno y otro lado del río Jordán, y ahí es donde también se va a efectuar la batalla en la que Gedeón va a obtener la victoria. Jefté es el juez cuya actuación está en la margen derecha del Jordán. ¿Veis ahí las estrellas de color azul? Ahí es donde entonces Jefté él era de Galaad, era de la tribu de Gad, y allí también va a ser donde se desarrolle la batalla. Ahod es el cuarto de la lista que tenemos ahí, son las estrellas de color marrón, y ahí las tenéis encima del Mar Muerto, donde él va a librar también la batalla. Y finalmente tenemos el caso de Sansón, que toda su actuación está al sur, ahí en territorio mayormente filisteo, en las ciudades de Gaza, Ascalón, Timnat, Zora, que eran eminentemente filisteas, porque su lucha fue primordialmente contra los filisteos. Bien, vamos a ver entonces al primero de ellos, que lo tenemos en el capítulo 3 y versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Vemos que es algo recurrente, ¿verdad? Baal, Asera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Quiere decir que Otoniel era sobrino de Caleb. Caleb es el espía que juntamente con Josué vino con el informe de decir: podemos con ellos, con los cananeos, frente a los otros 10 espías que dijeron que no se podría, y fue él y Josué los que quedaron de esa generación que entraron en la tierra de Canaán. Pues bien, su sobrino, Otoniel, entonces es el primero de los dirigentes que Dios levanta para librar a Israel. Y hay una frase que va a aparecer aquí, que es la primera vez que aparece de otras veces posteriores, y es la que está en el versículo 10. Y el Espíritu del Señor vino sobre él. Esta frase, el Espíritu del Señor vino sobre él, es la primera vez que aparece. Va a volver a aparecer aquí en el caso de Gedeón, en el capítulo 6 y versículo 34. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Va a aparecer en el capítulo 11 y versículo 29, y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Va a aparecer en el caso de Sansón, en el capítulo 13 y versículo 25, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Esteol, y todavía hay otras 2 veces más en las que esa expresión, el Espíritu del Señor vino, referente a Sansón. Como digo, la primera vez, con estos términos, Espíritu del Señor, porque hay alguna vez en la que se hace mención del Espíritu de Dios. Es lo mismo, Espíritu del Señor y Espíritu de Dios es lo mismo. Pero me estoy refiriendo a que exactamente con estos términos es aquí donde comienza a aparecer. Lo cual quiere decir que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es el que faculta, el que inviste
a estas personas para que puedan ejercer lo que van a hacer. O sea, las victorias no se deben a sus facultades personales, a su sabiduría, a su inteligencia, o lo que sea, sino que es el Espíritu del Señor quien les está facultando para realizar todo eso. A propósito de esto, no es la única vez aquí en Jueces que ese término se va a utilizar para determinadas personas, sino que cuando Samuel unja a David con aceite, la frase que se va a emplear va a ser esta precisamente: y el Espíritu del Señor vino sobre David. Así que David es lo mismo que estos, un ungido de Dios para la función futura que tiene por delante como rey de Israel. Y esta frase ya va a aparecer, pero en un sentido pleno, en un sentido total, para el ungido de los ungidos, el ungido con mayúscula. En el libro de Isaías, en el capítulo 11 y versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David. Aquí se le está comparando como si fuera eso, un árbol, y de ese tronco va a salir una vara o un vástago que va a retoñar de sus raíces. Y a continuación, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es una profecía referida a Jesús. Y llama la atención una diferencia. Es que en los otros casos, en todos los otros casos, la frase es: y vino el Espíritu del Señor. Pero aquí es: y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Hay una diferencia de alguien que viene a alguien que reposa, a alguien que se queda. Porque alguien puede venir y puede marcharse. Eso es lo que ocurrió con Saúl. El Espíritu del Señor vino sobre él y durante un tiempo ese hombre fue un instrumento de Dios y luego el Espíritu del Señor se apartó de él y lo que vino fue otra clase de espíritu sobre él. Pero aquí estamos hablando de alguien sobre el cual el Espíritu del Señor va a reposar, descansar, quedarse, porque hay una completa sintonía entre el Espíritu y aquel a quien está ungiendo. No hay ninguna discordancia, no hay ninguna distorsión, no hay nada que rompa, que pueda estorbar esa perfecta unión entre uno y otro. Y por eso dice que reposará sobre él el Espíritu del Señor. Entonces, aquí tenemos al primero de estos dirigentes, que es Otoniel, como digo, el sobrino de Caleb, que va a vencer. Versículo 10. El Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Primero de los jueces. El segundo de los jueces es este Ahoz. Lo tenemos en este capítulo 3 y versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Aquí hay algo que llama la atención. Eglón, rey de Moab, es ahora el que se va a hacer el dueño de la situación sobre Israel. Ahora bien,
años atrás, Moab había intentado maldecir a Israel, porque fueron los de Moab y los de Madián los que alquilaron a aquel adivino que se llamaba Balaán para que maldijera a Israel. Sin embargo, todos aquellos intentos resultaron en fracaso. Israel estaba protegido por Dios contra toda la magia, contra todo el ocultismo, contra todos los poderes que aquel adivino tenía, porque Israel estaba andando con Dios. Pero aquí, al volverse a todos estos ídolos, es ahora Moab quien va a hacerse dueño de Israel. Esto nos enseña una cosa muy importante. En nuestras vidas podemos pensar que hay enemigos que ya están vencidos y que ya están vencidos para siempre, y si no tenemos cuidado y andamos en desobediencia, esos mismos enemigos que no pudieron nada contra nosotros en el pasado pueden levantarse otra vez y dominarnos y hacernos caer. Y esto es lo que aquí va a ocurrir. Versículo 14: sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Hay aquí algo que llama la atención. Lo que pasa es que no se nota a primera vista. Se dice que Ahod era benjamita, o sea, de la tribu de Benjamín. El nombre Benjamín significa hijo de la mano derecha. Eso es lo que significa Benjamín. Cuando nació de Raquel, ella le puso Benoni, que es hijo de mi tristeza, porque en el parto es cuando Raquel muere. Pero su padre le cambia ese nombre de Benoni, hijo de mi tristeza, por Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra, o sea, hijo de bendición, porque la diestra es la mano con la que hacemos cosas. La diestra es la mano que nos capacita para realizar muchas tareas. Este hombre, Ahod, era de la tribu de Benjamín, es decir, era de los hijos de la mano derecha, pero sin embargo era zurdo. Y aquí vemos cómo, o sea, parece una contradicción, ¿no? Ser hijo de la mano derecha y al mismo tiempo ser sin embargo zurdo. Y aquí vemos cómo Dios va a usar a alguien inusual, porque lo lógico sería, bueno, si eres de la tribu de Benjamín, eres hijo de la mano derecha, pero sin embargo es zurdo. Y Dios se complace a veces en usar instrumentos inusuales, no convencionales, que rompen nuestros esquemas y que van contra las normas establecidas. No es la primera vez que Dios hace algo así. Dios escoge a Abraham, a un hombre muy mayor, casado con una mujer estéril, para ser padre de una multitud. Y de hecho este mismo patrón lo va a seguir aquí Dios con otros personajes, de escoger un instrumento inusual. Escoge a una mujer, a Débora. Es inusual, y más en este tiempo en el que estamos refiriéndonos, que es un mundo de hombres, que sea una mujer la libertadora. Es inusual que un Jefté, que es hijo de una ramera, desechado por su familia y expulsado de su casa, que sea el que Dios escoja. Es inusual que sea un Gedeón, el menor, el hijo menor de la familia, de la pequeña familia, insignificante familia de su padre, es decir, un don nadie,
Es inusual que un don nadie sea el que Dios llame para salvar a Israel de una situación tan angustiosa como la que ellos estaban viviendo. Y este hombre, Ahoz, con su mano zurda, va a dar muerte al rey de Moab, Eglón. Ahí tenemos los detalles que son un poco truculentos, ¿no? Porque lleva el puñal en su costado derecho, con la mano izquierda coge el puñal, entonces, y se lo clava al rey de Moab, y ese es el detonante precisamente para la victoria que él va a dar. Después de él viene Samgar en el versículo 31, solamente tenemos un versículo nada más de él, y nada más. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y a continuación, en el capítulo 4, aparece este personaje de Débora. Como digo, es una mujer, la protagonista de este capítulo 4 y también del capítulo 5. Leemos ahí en el versículo 1, después de la muerte de Ahoz, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Aquí va a aparecer esta mujer, Débora, en el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Si yo tuviera que hacer una definición de esta mujer, diría que Débora es la mujer fuerte de Proverbios 31:10. Si vamos un momentito a ese libro, a Proverbios, al capítulo 31, y versículo 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esta palabra, que aquí se ha traducido como virtuosa, bueno, es una traducción literalmente, es mujer fuerte. ¿Quién la hallará? Mujer fuerte. Y a continuación empieza a describirse aquí las cualidades que esta mujer, a la que se denomina fuerte y que se ha traducido como virtuosa, tiene aquí. Débora cumple todas las cualidades y las características precisamente de esa mujer fuerte. Porque en medio de un tiempo de decadencia, de apostasía, de hundimiento de la nación, de haber perdido totalmente el norte, de no saber hacia dónde se va, esta mujer se levanta, como ella misma dice en su canto: me levanté yo, Débora, como madre en Israel. Una madre es la que cuida, la que nutre, la que enseña, la que dirige. Y eso es precisamente lo que Débora está ejerciendo allí. Hay un calificativo que se le da además. Débora profetiza. Hay un personaje anterior a ella, a la que se denomina también profetisa, que fue María, la hermana de Moisés. Ella y Débora se le denominan profetisa. Ahora, profetisa habla de que tiene un conocimiento de Dios, de que tiene revelación de Dios. Y efectivamente esto es lo que esta mujer tiene. Tiene revelación de Dios.
como dice en el versículo 6. Ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Esta mujer tiene conocimiento, y además conocimiento de lo que va a pasar, porque Dios le ha revelado, Dios le ha dado a conocer lo que hay que hacer y lo que va a ocurrir si lo hacen. Aquí tenemos entonces la fuerza, la resolución, la valentía de esta mujer. Mujer fuerte, la mujer fuerte de Proverbios 31:10. Es ciertamente esta mujer. Por cierto, otra vez ese calificativo que también se ha traducido como virtuosa, se le da a Ruth, su suegra Booz, con el que luego se casará. Le dice esto: todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, que eres mujer fuerte. Has dejado todo, tu tierra, tu parentela, para venirte aquí, para estar al lado de tu suegra y fortalecerla en estos momentos, en este tiempo de dificultad. Aquí llama la atención también otro detalle acerca del enemigo al que Dios ha vendido a Israel. Versículo 2. El Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Si vamos un momentito al libro de Josué, al capítulo 11 y versículo 1, dice: cuando oyó esto Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, el rey de Simrón, el rey de Asaf. Así que aquí tenemos a este Jabín, en tiempo de Josué, que son la confederación del norte, ¿os acordáis? Que tenían carros y Josué los derrotó. El rey se llamaba Jabín, reinaba en esta ciudad de Azor, y ahora resulta que cuando llegamos aquí al tiempo de Débora, capítulo 4 y versículo 2, el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Evidentemente no es el mismo personaje, pero es otro que se llama como el anterior. De la misma manera que nosotros tenemos un rey ahora que se llama Felipe VI, porque anteriormente hubo un Felipe V y antes un Felipe IV y un Felipe III, un Felipe, etc. Pues aquí hay un Jabín que es descendiente del antiguo Jabín. Al antiguo Jabín lo derrotó Josué. Y aquí hay un descendiente suyo que se llama igual y reina en la misma ciudad, y ahora es el que domina a Israel. Otra vez de nuevo, los viejos enemigos que un día derrotamos, si no andamos con cuidado, pueden volver a resurgir, tomar poder y fuerza y doblegarnos y derrotarnos. Además hay un dato más en todo esto, versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 900 carros. No es la primera vez que aparecen los carros, ya los vimos con Josué en esa confederación del norte, ¿verdad? Que tenían carros. Pero aquí hay un detalle que se añade: carros errados, cosa que no se dice antes en el otro Jabín. Ni siquiera cuando Faraón sale en pos de Israel
para cazarlos. Antes de que crucen el Mar Rojo, Faraón escoge sus carros escogidos, los llama. Carros sin más. Pero aquí es que son carros errados. Se ve que los otros eran de madera, pero aquí estamos ante carros de hierro, de una tecnología más avanzada, de una máquina de guerra mucho peor que la anterior. Y además se añade también, había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Nunca se dice, ni antes ni después, esto de los que oprimieron a Israel. Los oprimieron, sí, pero aquí es con crueldad. Manifiesta. Algo tuvo que haber, algo tuvo que suceder aquí. Entonces, que era una opresión insoportable. Y sin embargo, este poderosísimo enemigo va a ser derrotado por la intervención de 2 mujeres. Qué ironía, ¿no? Qué paradoja, qué cosa. Se supone que un poderosísimo enemigo tiene que ser derrotado por un contrincante muy poderoso también. Pero no. Va a ser derrotado por la intervención de 2 mujeres. 2 instrumentos débiles. Pero ¿sabes una cosa? Hay una fortaleza en la debilidad. De la misma manera que hay una debilidad en la fortaleza. Hay una fortaleza en la debilidad cuando la persona que es débil reconoce su debilidad y busca la fuerza del que es fuerte con mayúscula. Entonces, esa persona débil recibe la fuerza que necesita. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Tenía un aguijón en la carne, no sabemos lo que era, pero algo era. Clamó a Dios para que se lo quitara y el Señor le dijo, no te lo quito, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol sigue diciendo, por eso me gozo más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. 2 instrumentos débiles, Débora y Jael, que son fuertes, no por su fuerza propia, sino fuertes en Dios. Hay una fortaleza en la debilidad, de la misma manera que hay una debilidad en la fortaleza. La persona que es fuerte, que se cree fuerte, que piensa que es fuerte, esa persona en realidad no sabe bien lo débil, lo sumamente débil que es. Aquel que se jacta de fuerza propia y que presume de fuerza, de poder, esa persona es débil en realidad. Aquí vemos cómo es Débora la que toma la iniciativa, como ya hemos leído en el versículo 6, cuando manda llamar a Barak a decirle, ponte al frente del ejército y enfréntate al enemigo. Y es Barak el que le va a decir, si tú vienes conmigo voy, pero si no vienes conmigo, no voy. Débora toma la iniciativa. En el versículo 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora,
fue con Barak a Cedes. O sea que Débora es la que va delante y Barak secunda. La mujer al frente y Barak, el hombre, es el que va detrás. Y finalmente va a ser otra mujer, Jael, la que va a dar muerte al capitán del ejército, a Sísara. Versículo 17. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber, ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des a beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y este orgulloso capitán, con sus 900 carros herrados. Resulta llamativo la escena que describe el versículo 17. Sísara huyó a pie. El magnífico capitán, que estaría subido en su carro herrado al frente de todo su ejército, aquí tiene que huir a pie, totalmente derrotado, pidiendo cobijo para ser protegido. Y finalmente, como hemos leído, cae muerto a manos de esta mujer. Esta victoria fue de Dios. Versículo 15. Y el Señor quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. El Señor quebrantó a Sísara. Es la intervención de Dios. Ya lo hemos visto en el libro de Josué, como en determinadas batallas esa intervención de Dios es decisiva para que la batalla la gane el pueblo de Israel. Y efectivamente aquí de nuevo vemos esta intervención de Dios. De hecho, hay un detalle en el capítulo 5, en el versículo 20, en este canto de Débora, donde dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Es como si hubiera un ejército celestial en esta batalla. Está el ejército terrenal de Israel, ahí está. Pero hay otro ejército que está interviniendo aquí. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Ahí tenéis en el mapa de los jueces, en la página 61, el río Cisón, o torrente de Cisón, porque es un río que buena parte del año está seco, como algunos de los ríos de Israel, salvo el Jordán, pero luego en la época de lluvias, entonces eso cogen una fuerza muy grande. Y ahí tenéis, ¿lo veis ahí en el río Cisón? Está en la parte de arriba, al lado del mar Mediterráneo, cruzando de un poco de norte a sureste, ¿no? Ese es, ahí es donde se produjo esta batalla. Y algo debió de ocurrir inesperado, porque aquí estamos en una llanura. Los carros herrados tienen toda la ventaja en una llanura. No pueden funcionar en el monte, no pueden
Pueden subir, evidentemente, o les cuesta mucho trabajo, pero en una llanura todo es fácil para los carros herrados. Sin embargo, este torrente se desborda, este torrente se inunda, de tal manera que esto es lo que va a provocar el desastre de este ejército de Sísara, que van a quedar sus carros inutilizados en medio de todo eso. Podemos entenderlo perfectamente, porque ahora con el clima desatado que tenemos, vemos que en cuestión de media hora, donde no había agua, de pronto el agua inunda y se lleva por delante todo lo que pilla por su paso. Y pueden caer hasta 200 litros por metro cuadrado, en cuestión de nada de tiempo. Los barrió el torrente de Cisón. Dios está interviniendo allí. Y aquí tenemos el canto de Débora, entonces, en el capítulo 5. No es la primera vez que vemos un pasaje poético en medio de una narración, porque si os acordáis, en Éxodo 15, justo después del paso milagroso de Israel por el Mar Rojo, hay un canto de Moisés por la victoria sobrenatural que Dios les ha dado, que está puesto también en forma poética. Y aquí también hay un canto de Débora. Es suyo. Versículo 3. Oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, el Dios de Israel. Aquí le está atribuyendo a Dios la gloria de toda esa jornada. No es su propia gloria de Débora, ni la gloria de Barak, ni la gloria de Israel, es la gloria de Dios que ha hecho posible todo eso. Versículo 6, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Y aquí hay que pensar en algo más que lo literal. Abandonados los caminos, los que andaban por las sendas, apartarse por senderos torcidos, es desviarse, efectivamente, desviarse en la idolatría, desviarse en el pecado. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y aquí tenemos a esa mujer fuerte, levantándose en medio de un momento, de un tiempo, en el que todo el mundo está desertando. Versículo 12, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Y ya para terminar, Débora hace aquí un repaso a la diversa actitud que las tribus de Israel tuvieron en esta batalla. Hay una actitud muy distinta entre unos y otros. Todos podríamos pensar, bueno, si hay un enemigo común, lo lógico es que todos arrimen el hombro y peleen contra ese enemigo común. Pero no. Aquí va a haber algunos que se van a enfrentar hasta la muerte, como dice en el versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Así que estos se sacrifican al máximo para lograr la victoria ante el enemigo. Hay otros que vienen de muy lejos, que podían haber dicho, estamos tan lejos, a tanta distancia, que eso no nos compete. Versículo 14. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. Amalec está muy al sur del Mar Muerto. Desde allí van a venir en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Aquí está mencionando a toda la gente que se unió para la batalla. Sin embargo,
hay otras actitudes muy diferentes. Segunda mitad del versículo 15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. O sea, vamos a ir, estamos con vosotros, sí, queremos luchar. Resoluciones, declaraciones, palabras. Pero la pregunta a continuación que viene deja claro que solamente quedó en eso. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, pero no pasó de ahí. Es solamente eso, sentimientos, deseos, pero a la hora de la verdad, cuando se los necesita, ¿dónde estáis? ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Rubén fue una de esas 3 tribus, ¿os acordáis? Cuando llegaron a la margen derecha del Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, como tenían muchos rebaños y aquello era tierra de pastos, dijeron, nosotros nos quedamos aquí y no pasamos a la otra parte. Y fue cuando Moisés les dijo, no, vosotros tenéis que pasar, porque lo que tenéis ha sido gracias a la ayuda de vuestros hermanos. Por tanto, ahora tenéis que ayudarles vosotros a ellos también. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Aquella actitud de comodidad de Rubén, yo me quedo aquí con mi negocio, es la misma que va a tener ahora en este momento crítico en el que se precisa la ayuda. Me quedo con mis rebaños. Sí, grandes declaraciones, grandes resoluciones del corazón, grandes sentimientos, pero nada más. Versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Galaad es la tribu de Gad, la otra, que con Rubén dijo aquello de nos quedamos aquí. Y Dan porque se estuvo junto a las naves, en la ribera. Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Así que mientras que unos se sacrifican hasta la muerte, otros se quedan de brazos cruzados, sin hacer nada. Y son todos del pueblo de Israel, son todos del pueblo de Dios. Esto no es solamente algo que sucedió entonces, es algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. En momentos de peligro, en momentos de dificultad y de batalla, hay aquellos que se entregan y se emplean al máximo y hay aquellos que se quedan mirando como si con ellos no fuera el asunto. La misma situación. Los tiempos, a pesar de lo que... O sea, como dijo Bob Dylan, los tiempos están cambiando. A pesar de que él dijo que los tiempos están cambiando, no, los tiempos no están cambiando. Son los mismos. La misma diferencia de participación que hubo entonces es la que sigue habiendo hoy. Allí al final del canto, y ahora ya con esto sí que termino, lo prometo, en el capítulo 5, y versículo, bueno, casi al final, en el versículo 24, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Os suena esto de algo? ¿Os recuerda esto algo? Bendita sea entre las mujeres. Sí, ¿verdad? Exactamente. Es la salutación que el ángel Gabriel le dio a María, bendita tú entre las mujeres. Y aquí se está diciendo esto también de esta mujer Jael. Hay un paralelo, en un sentido, entre Jael y María, porque ambas trajeron liberación. Jael de una manera, matando a Sísara,
y María concibiendo y dando a luz al Salvador. Así que hay una liberación. Por supuesto, la liberación que la primera trajo es solamente una sombra, nada más, de la liberación que por medio de la otra, de María, Jesús, entonces va a efectuar. Lo dejamos aquí y la semana que viene entonces continuamos con el resto de los personajes. El Señor os bendiga.